Damos gracias al Señor por poder estar juntos aquí una vez más, amén, celebrando este mes tan importante que es el mes de la Biblia. El día domingo estuvimos estudiando en la palabra por qué es, y en la historia, no solamente en la palabra, sino en la historia, por qué es el mes de la Biblia, por qué se celebra en septiembre. Aunque la palabra de Dios debe estar presente en nuestras vidas todo el año. ¿Cuántos dicen amén? Todo el año debe estar presente la palabra del Señor. Y también estuvimos viendo algunos lugares, un lugar emblemático en particular en España, que es el convento de San Isidoro del Campo, donde comenzó un avivamiento que generó el Espíritu Santo y que terminó con la traducción de la Biblia completa al español. Realmente hubo un avivamiento en ese lugar. Cuando nos sentamos en torno a la palabra, en torno a la ley de Dios, tiene que haber un avivamiento en nuestras vidas. Y el avivamiento transforma, genera transformación, cambio de pensamiento, de sentimientos, de conducta. Amén. Eso es un verdadero avivamiento. Pero el enemigo va a tratar de apartarnos de la palabra y vamos a hablar un poco de las estrategias del engaño. Y en lo referente a la palabra del Señor podemos ir a Romanos capítulo 10 versículos 17. Romanos 10, 17 es un versículo muy conocido, lo decimos muchas veces de memoria, pero es bueno volver una y otra vez a la palabra del Señor. Romanos 10, 17, dice así la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe existe, se sostiene, se mantiene, se fortalece por oír palabra de Dios. Durante todo el día estamos escuchando muchas palabras, muchas voces. A veces el noticiero nos informamos, no está mal estar informados. El problema es cuando nos vemos embuidos en la realidad, en lo terrenal, en los noticieros, en la mala onda y en tantas cosas. Y a veces ni siquiera noticieros. Lamentablemente las nuevas generaciones, no todos, obviamente, pero en su mayoría están en otras cosas que ni siquiera son las noticias, cosas peores todavía, que realmente licúan el cerebro, la conciencia. ¿Y cuántos se meten con la palabra del Señor? A veces voces, no solo de los medios, de las redes, del internet, sino personas que te traen voces que no es la voz de Dios. Cuando alguien, sea quien fuere, te habla alguna palabra que te quiere apartar del Señor o te quiere apartar de la iglesia o quiere hacer decaer tu fe, eso no viene de Dios. Nosotros tenemos que aprender a filtrar de dónde viene, de qué reino. Hay dos nada más. No es muy difícil, hay solo dos. Está el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y tenemos que aprender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no, sin importar de qué medio o de qué persona venga. El apóstol Pablo dijo algo muy importante: hay un solo evangelio. Y si alguien viene con otro evangelio, y él dijo, puede venir otra persona, puede venir un ángel, aún si viniera un ángel. Y esto me trae a la memoria una de las falsas doctrinas que están dando vuelta por el mundo, que supuestamente vino por la revelación de un ángel a un profeta Smith, a un supuesto profeta, ¿no? El ángel Moroni. Y el Espíritu Santo enseguida nos lleva a la palabra. Por eso la palabra te defiende y te cuida del engaño. Aún si viniera un ángel, dice Pablo, con otro evangelio no lo reciban. Y él, es más, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra. Pablo también dice, aún si yo viniera con otro evangelio, no me reciban. Tenemos que aprender a no dar crédito a lo que oímos por la persona que lo dice, sino la fuente de donde viene. Amén, es claro.
Puede venir un predicador muy famoso, pero si me dice algo que no está de acuerdo al contexto bíblico, lo rechazo. No lo condeno al predicador, oro por él, el Señor lo ayude a volver del error, pero no lo recibo porque lo dijo fulano. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos ovejas del Señor, no de sistemas humanos, ni de personas, ni de instituciones, somos ovejas de Cristo. Pero tenemos que ser, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, lo dijo Jesús. En cuanto a la astucia, no a ser venenosos como serpientes. Que el Señor nos ayude, ¿no? A tener ese reflejo espiritual. Hay un solo evangelio. Y la fe sana, la fe que salva, la fe que nos hace ver milagros, esa fe se fortalece y crece por la palabra del Señor, y no solamente se fortalece, crece, existe, se sostiene, amén, por la palabra. A mí me gusta informarme, pero no puedo estar todo el día con un noticiero porque terminás enojado, terminás amargado y empezás a apagar el fuego de la fe, porque uno dice, es la realidad, sí, pero esto que está acá también es realidad. Y esto es más real de lo que ves en los medios, porque en los medios las cosas están trastocadas, pero aquí la palabra del Señor es genuina, es real, es viva, es poderosa, amén. Entonces vamos al noticiero de Dios. Aquí nos dice el futuro. Nadie necesita que le lean la borra del café, ni de la yerba del mate, ni le tiren las cartas. El único que a usted le tiene que tirar las cartas es el cartero, que le trae correspondencia, nada más. No necesitamos que nadie me lea las líneas de las manos. No, Señor. Aquí hay líneas que están escritas y que dicen nuestro futuro. Amén. Si somos fieles al Señor, ya está escrito nuestro futuro. Si le somos infieles al Señor, también está anunciado el futuro oscuro, ¿no?, que nos espera. Líbranos, Señor. Ayúdanos a serte fieles a ti y a tu palabra. La fe se acrecienta, se fortalece oyendo palabra de Dios. Y el diablo, para poder engañarnos o poder hacernos decaer, enfriarnos, primero tiene que desactivar nuestra fe. Una persona que está prendida del Señor puede tener problemas, puede tener luchas, pruebas, las vamos a tener. No es que soy cristiano y no me va a venir nada. No, sí. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Nos advirtió. El Señor no le doró la píldora a nadie, no le mintió a nadie. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al sistema de este mundo. El Señor nos dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Y si vamos al pensamiento humano, yo digo, Señor, ni loco, voy a una muerte segura. Pero el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Amén. No vamos solos. El Señor nos anunció la realidad. Y hay aflicciones, hay momentos de lucha y de prueba. ¿Y podemos llorar? Sí. ¿Los creyentes lloran? Sí. ¿Los creyentes a veces nos entristecemos, nos angustiamos? Sí. No vamos a vender la imagen del ídolo de bronce, el héroe de bronce. El que yo estoy agarrado del Señor, a mí nada me da miedo, yo nunca tengo miedo, yo nunca lloro. Mentira. Elías acababa de tener una victoria gloriosa, él solo enfrentando a 850 profetas falsos, porque había 400 de Baal, 450 de Aserá, y después recibe la amenaza de la reina Jezabel y tiene miedo. Tiene miedo. Y no solo tiene miedo, le agarra una depresión, una tristeza, una angustia. Él dice, ya está, no, me cansé de luchar contra este sistema corrupto, me cansé de ser el único. Y ahí estaba equivocado. Y se fue al desierto y dijo, Señor, déjame morir acá. Y después se escondió en una cueva y el Señor de la cueva lo sacó. ¿Elías no era un hombre de fe? ¿Qué opina usted? Tremendo hombre de fe y también tuvo miedo, también se angustió. Pero lo lindo y la diferencia
con tu vida y con mi vida es que cuando estamos en la cueva el Señor se mete a sacarnos de la cueva. No es lo mismo que el mundo. Hay gente que dice, qué difícil es ser cristiano. No, Señor, difícil es vivir en este mundo y en esta vida sin Cristo. Eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Podemos estar en la cueva de la angustia, pero allá se presenta el Señor y encima nos dice, ¿qué haces acá? Este no es tu lugar. Te tengo trabajo. Todavía tengo planes contigo. Pero ¿qué hace el Señor? Dice que en una oportunidad encuentra a Elías un pancito casero hecho por el cielo. No creo que nadie lo haga tan rico como el Señor. Encuentra bebida, encuentra agua. Dice el Señor, come, bebe, que largo camino te resta. Él nos va a buscar a nuestras cuevas de los temores, de la angustia, de la tristeza. Caemos, pero no quedamos tirados. Podemos ser perseguidos, pero no estamos desamparados. Hay una gran diferencia. Amén. Eso es la fe. Pero no una fe abstracta en el universo, en la alineación de los planetas. No, esas estupideces no. La fe fundada en Cristo Jesús. Él es la roca. Amén. Y si no hubiera sido por esa roca, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Póngase a pensar un momento. Póngase a pensar. Como decía, creo que era Charles Spurgeon, que decía, yo tiemblo, pero mi roca está firme. Yo puedo temblar, pero mi roca está firme. Amén. Gracias, Señor. Así que el diablo, para engañarnos o para apartarnos del Señor, para hacernos decaer, primero tiene que desactivar nuestra fe. Y para lograrlo, su primera estrategia, y digo literalmente su primera, porque vamos a ir a Génesis después, a ver qué fue la primera estrategia de Satanás, la primera estrategia utilizada, desacreditar la palabra de Dios. Desacreditar. Como no puede ir en contra, la tiene que desacreditar. ¿Se acuerdan cuando hace poquito estudiamos? Los fariseos no podían desmentir que los milagros que se esperaban del Mesías, Jesús los estaba haciendo y estaba haciendo cosas mayores que lo que se esperaba. Jesús estaba demostrando ser el Mesías porque los ancianos de Israel esperaban que el Mesías tenía que hacer 4 milagros fundamentales para demostrar que era Él. Y Jesús hizo eso e hizo más. No solo demostró que era el Mesías, demostró que era Dios. Y ahí con los fariseos se puso peor la cosa. Entonces, como no podían ir en contra de las pruebas, tenían que desacreditarlo al Señor. Lo tenían que desacreditar. Y no se olvide que la palabra es Jesús. Desacreditar a Jesús es igual a desacreditar la palabra. Y desacreditar la palabra de Dios es igual a desacreditar a Jesús. En Juan capítulo 1 nos dice que Él es la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Y qué usó Dios para crear? ¿Qué usó? La palabra. Amén. El verbo, el logos. Hebreos 12:25. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 12:25. Anótenlo. Lleven el registro de lo que vamos estudiando. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 25, nos da una advertencia a la palabra del Señor, porque también hay advertencias en la Biblia, ¿no? Y dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, y se está refiriendo a Moisés, se está refiriendo al Sinaí, a eso hace referencia. Dice, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor, a no rechazar tu palabra. Y vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis 3, 1, y este es el capítulo
Si tuviéramos que ponerle un título, es el capítulo de la tragedia, ¿no? La desobediencia a Dios siempre es una tragedia. Siempre. No hay una excepción. No hay un caso, no hay una persona que pueda decir, yo desobedecí a Dios y me fue bien. Andan algunos falsos creyentes por ahí, instrumentos del diablo, y yo no voy a la iglesia y me va bien, yo no diezmo y me va bien, yo no obedezco a Dios y me va bien, yo no leo la Biblia y me va bien. Esas son voces del diablo. Porque si usted se mete en un reality de su vida, se va a dar cuenta que no les va bien. Tienen una máscara, tienen un cartón pintado, ¿no? Como se dice. No se puede desobedecer a Dios y que nos vaya bien. A veces las consecuencias tardan en llegar y el hombre dice, no pasó nada. Le pasó a Adán y Eva. Dios les dijo, ustedes mueren. En el momento que prueban este fruto, mueren. Y cuando Eva prueba, que no se sabe si era una manzana, una pera, un higo, no se sabe, y es lo que menos importa, lo que importa es la acción de desobediencia que cometió el ser humano. Y Eva no murió y le dio a Adán y Adán no murió. Y ellos dijeron, tenía razón la serpiente, porque comimos del fruto y no morimos. Y no se dieron cuenta que sus células empezaron a morir en ese mismo momento. Lo hemos hablado muchas veces. Yo quiero que usted se imagine, que se meta en la historia, use su imaginación. Cuando por primera vez, mirándose en el reflejo del agua, porque no había espejos de cristal, ni tampoco de metal en ese tiempo, pero mirándose en el agua, Adán o Eva descubrieron que algún pelo había cambiado de color, o había perdido su color, mejor dicho, y estaba blanco. Descubrieron que la piel no era la misma. Ya no era una piel tersa como el Señor los había creado, sino que empezó a deteriorarse el organismo. Y ni hablar cuando quizás algún dolor habrán sentido y se dieron cuenta, esto antes no estaba. ¿Qué es esto? ¿Usted se imagina? Fueron los primeros en sentir el dolor, los primeros en sentir la enfermedad. ¿Por qué siento esto? Empezaron a morir físicamente, pero espiritualmente la muerte fue instantánea. Porque se escondieron de Dios, tuvieron miedo. ¿Por qué? Primera vez que el hombre experimenta el miedo. Primera vez que el hombre experimenta el miedo. No es miedo al cuco, no es miedo a un demonio, no es miedo a algo desconocido, no es miedo a la maldad de otro hombre porque eran los únicos, fue miedo a Dios. Lo cual es peor, es patético. La primera vez que el hombre siente miedo, ¿usted se puso a pensar en esto alguna vez? Fue miedo a Dios. Se esconden. Y el Señor que ve todo, pero Él se baja a nuestro nivel. Yo quiero que usted entienda por qué Dios actúa muchas veces así. ¿Dónde estás, Adán? El Señor sabía dónde estaba. Si Él ve todo, Él ve detrás de los árboles, Él ve bajo la tierra, Él ve hasta lo último de los cielos. Pero Él se baja a nuestro nivel para que lo entendamos de alguna manera. Y Él dice, ¿dónde estás? ¿A dónde te metiste? Y me escondí. ¿Y por qué? Tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba? Ya Dios sabía todo. Pero ahí estuvo la estrategia del engaño que le funcionó a Satanás, que fue desacreditar la palabra de Dios. Cuando usted está firme en la palabra de Dios y puede venir una eminencia científica a demostrarle a usted todo lo contrario a lo que la Biblia dice, usted permanezca en la palabra de Dios, porque el que está equivocado es el científico. Porque la palabra de Dios es infalible, la ciencia no es infalible. Y le puedo decir un montón de casos, pero por ejemplo con la alimentación, que es algo muy conocido, usted ya se dará cuenta, la ciencia hace años atrás ponía en la base alimentaria los carbohidratos, ¿no? Eran
lo mejor de lo mejor y hoy los carbohidratos son un demonio. Y el huevo de gallina, que era un demonio y ahora es un superalimento, y de acá a algunos años la ciencia va a volver a decir que otra vez es un demonio. Porque la ciencia se tiene que corregir a sí misma, descubre que cosas que afirmó, porque lo afirmaron, no era así. Y en un mismo tiempo coexisten a veces 2 o 3 pensamientos y corrientes científicas que se contradicen. Sin embargo, la palabra de Dios, ni en el año 0, ni hoy, ni en la eternidad, se va a contradecir. Porque los cielos, el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Nunca Dios tuvo que corregir su palabra. Jamás, jamás. Gloria al Señor. Me acuerdo cuando escuché por ahí alguna vez decir, no todo está perfecto en la Biblia, había ignorancia también, porque cuando Josué tiene esa batalla, gracias, y dice, sol, detente en Gabaón y luna en el valle de Ascalón, y dice, la palabra del Señor afirma que el sol se detuvo. ¿No es cierto? Entonces los científicos salieron a decir que fue un error, la palabra se equivoca ahí porque lo que se detuvo fue la Tierra. La Tierra es la que gira alrededor del Sol, la que tiene el movimiento de rotación y traslación. Sin embargo, después la ciencia descubre que todo el sistema solar, el Sol incluido obviamente, tiene un movimiento helicoidal en el universo. Y sin tener conocimiento de astronomía, el que escribe, que fue Moisés y fue después Josué, los primeros escritores, el primero fue Moisés. Lo que están revelando es ciencia pura. Todo el sistema solar se detiene, porque si la Tierra sola se hubiera detenido, los otros planetas hubieran chocado contra la Tierra. Dios solamente nos podrá explicar cuando estemos con Él cómo hizo para mantener la ley de gravedad, cómo hizo para mantener la fuerza G, que es la fuerza de traslación, cómo hizo para mantener todas las leyes y reglas del universo, pues solo Él lo podía hacer. Solo el Creador sabe qué botón apretar. Amén. Y en nuestros cuerpos, porque nosotros somos tierra, cuando hay una dolencia, cuando hay algo, solo Él sabe dónde tiene que tocar para sanar. Amén. El mismo Dios que ordenó la tierra desordenada y vacía, que no la creó desordenada y vacía. Ese es otro tema de estudio. Pero ese Dios es el que ordena nuestras vidas. En lo espiritual, pero también en lo físico. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. La palabra de Dios nunca se tuvo que corregir. Génesis 3. Ahí está. Siempre viene bien un mate para calentar la garganta. 3:1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. La serpiente, que aquí no dice que es el diablo. ¿Dónde dice que es el diablo? En Apocalipsis. En Génesis dice la serpiente y no revela quién es, pero ya se sabe quién es. La serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Dice que era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Dice, así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué había dicho Dios? Aquí hay una de las estrategias. ¿Y saben qué? El diablo no es que, uy, qué inteligente que es y que tiene 4 o 5 estrategias y las viene usando en toda la historia de la humanidad. Y como le da resultado, el tipo las repite. El hombre cae una y otra vez en las mismas estrategias del enemigo. El Señor vino a abrirnos los ojos para no caer en esas trampas. No ignoréis las maquinaciones del diablo.
tergiversar, trastocar, agarra la palabra del Señor, la tergiversa, le cambia algún término, o la agarra tal cual como está, como pasó en la tentación, en el desierto, pero la saca de contexto. ¿Por qué el diablo traba al creyente para que no lea la Biblia? Para poder, quizá con un pasaje o un versículo, enseñar algo que Dios no dijo. Sacar la palabra de contexto. Esas son estrategias del enemigo. Entonces la mujer, bueno, ahí se acordó la mujer de lo que Dios le había dicho, ¿no? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Desmintiendo, desacreditando. ¿Quién va a decir lo contrario de lo que Dios dijo? ¿Quién se atreve? Bueno, el hombre es atrevido muchas veces y quiere contradecir la palabra de Dios. Líbranos, Señor, porque algunos púlpitos están contaminados por hombres que se paran a decir lo que Dios no dijo o a decir esto no es tan así. Estas cosas se infiltran en el mundo cristiano, en todo el mundo pasa. Y en Estados Unidos, que es donde primero llega el Evangelio, es donde primero también llegaron las herejías. Yo recuerdo escuchar prédicas del pastor Jimmy Swaggart de los años 80, donde denuncia movimientos raros en el Evangelio que recién por el 2000 en adelante empezaron a llegar a Latinoamérica. Pero el que está afilado con la palabra del Señor, enseguida le suena la alarma. Puede ser un pastor, puede ser un diácono de una iglesia, puede ser el hermano o la hermana que limpia el templo, puede ser... No hay aquí jerarquías, sino hombres y mujeres que se prenden de la palabra del Señor. A los que el Señor después les va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sin títulos. En el cielo no va a haber títulos. Buen siervo fiel. Él lo que nos ha dado en la tierra son funciones. ¿Sí? Funciones a cumplir. Pero no va más la mentira de que solo los sacerdotes pueden entender la palabra. No, Dios nos ha dado una visión y una posición de la atalaya, la posición más alta para ver lo que viene, para ver lo que el pueblo no ve, pero el pueblo del Señor tiene la Biblia en sus manos, usted tiene la Biblia en sus manos, y usted, escuchando los mensajes, tomando nota, guardando sabiduría en su corazón, pero yendo a su casa y en oración, en comunión con Dios, usted abre la Biblia y el Señor le vuelve a hablar. Nunca te vamos a decir, vos estás incapacitado de entender la Biblia. No. El creyente fiel al Señor, con un buen corazón, con un corazón humilde, con un espíritu de obediencia, el Espíritu Santo le habla. Y aquí muchas veces, hermanos, hermanas, me han contado, pastor, lo que usted predicó, lo vengo leyendo, el Señor ya me venía hablando en mi casa. Y viene al culto y el Señor le confirma la palabra, o se va a la casa y el Señor le habla y le añade más sobre lo que recibió en el culto. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, el Señor te añada más. Sobre esto que yo te estoy escribiendo, Dios te dé más sabiduría todavía. Es lindo porque el Señor nos dio a todos ese privilegio de ser reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Así que usted tiene su Biblia, usted también con oración y con humildad y búsqueda del Señor la puede entender y Dios le va a hablar y usted va a abrir su Biblia. Nos contaba nuestro hermano Darío que él es relativamente nuevito en las cosas del Señor, pero él tiene esas experiencias tan lindas con Dios que dice, yo le pido al Señor que me hable sobre X tema. Dice, y es increíble, pero yo abro la Biblia y el Señor ahí donde abrí, ¡pum!, me habla de ese tema. Y está en esa cosa tan linda de experimentar que esto no es un juego, que esto no es una mentira ni una fábula, sino que hay un Dios vivo que te habla por la palabra. Amén.
Pero eso no tiene que quedar en nuestra época de cuando éramos nuevitos. Ese enamoramiento de la palabra y sorprendernos con el Señor tiene que ser hasta el último día de nuestras vidas. Porque jamás Dios pierde la capacidad de sorprendernos. ¿O no? Es una realidad. No es que, bueno, ya tengo tantos años en el Evangelio, ya sé las movidas que Dios va a hacer. No. No, siempre Dios te sorprende y eso es maravilloso. Amén. Es lindo. Nadie se puede aburrir de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Con Dios no te aburrís, ¿eh? Eso es seguro. Así que aquí desacreditó. No es cierto, no van a morir. Versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Media verdad, media mentira, tergiverso esto, niego lo otro, estrategias del engaño. Porque era cierto que si ellos comían del fruto, se les iba a abrir los ojos del entendimiento y sucedió. Pero lo que vino después fue una hecatombe. Tenemos un estudio que cuando Dios me guíe lo vamos a dar, que es ¿qué hizo el hombre con el conocimiento del bien y el mal? Y ahí vamos a entender por qué Dios quería privar al ser humano, no de conocimiento, lo quería privar de dolores, de angustias, de meter la pata, de tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que hace Dios con el conocimiento del bien y del mal y qué es lo que hizo el hombre? Y ahí se entiende perfectamente el Génesis. Porque Dios dijo, ni se metan con eso. Dejen que yo los guíe, ustedes hagan lo que yo les digo y les va a ir bien. Usted vio que los pilotos cuando ya están desarrollando el plan de vuelo, el avión está a velocidad crucero, a la altura que tiene que estar, los pilotos no ven nada. No es que miran el parabrisas del avión y ya está, estamos pasando por San Pablo. No ven nada. Están por encima de las nubes, a 11.000 metros de altura, pero ellos confían en los instrumentos, ellos vuelan por instrumentos. Ellos hacen, que es la parte más difícil, ¿no? El despegue y la aproximación, el aterrizaje, pero una vez que están arriba, ¡tic!, piloto automático, y el capitán se va a tomar un café, o a veces se duerme una buena siesta, se duermen, ¿sí? Y el avión vuela solo con el plan que se le cargó. Y ellos confían en los sistemas del avión. Y hace que todos confiemos, ¿no? Todos tenemos que confiar obligados. ¿Cuánto más en lo que Dios dice? Cuando hay veces que no ves, que no entendés, y Dios dice, tranquilo, yo ya puse el plan de vuelo. Vos descansá, dejá que yo te llevo. Si el hombre puede confiar en sistemas humanos que a veces fallan, ¿cómo no confiar en Dios? En los antecedentes de Dios no hay una sola falla. Y muchas veces tenemos que volar por instrumentos, por lo que Dios nos dice. Y a Adán y Eva les dijo, ustedes tranquilos, dejen que del bien y el mal yo me ocupo, ustedes vivan en la inocencia y en mi guía y van a estar bien. Pero ellos fueron a meter el dedito ahí y sacaron el piloto automático y empezaron a sonar las alarmas. Y vino el desastre. Ayúdanos, Señor, a confiar cada vez más en ti. Así que esa es una estrategia que el diablo la sigue usando y a veces lo triste es que la usa con creyentes y hay creyentes que le creen. Hay creyentes que recibieron la palabra de Dios y pasa el tiempo y será así, será que habré entendido mal, será que... Si el Señor lo dijo, así se hará. ¿Qué leíamos creo que fue el domingo? Dios determina algo y ¿quién se va a interponer? Dice, yo ya lo planeé, yo lo voy a hacer. Mi mano está extendida. ¿Quién la va a detener? Créale al Señor. Lo que el Señor le ha dicho, créale. Así que pone en duda, tergiversa, saca de contexto, contradice la palabra del Señor. Puede cambiar algún término, con esto cambiar el significado de lo que Dios quería decir, para poder, muchas veces incluso usando la palabra, mal usada por supuesto, argumentar sus engaños. Si
A ver, el diablo sabe que si usted es un creyente no va a venir con un libro de hechicería a engañarlo. ¿En qué creemos nosotros? ¿Cuál es el libro sagrado? La palabra del Señor. Bueno, el diablo dice, voy a usar esto, que es lo que ellos leen, ojalá así sea, amén, que lean, si no le va a ser mucho más fácil, y voy a usar estas estrategias para tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya el Señor nos advirtió. Muchas veces usando la palabra, argumentar sus engaños, fundar una idea o una doctrina errónea, herética, de un texto o de un solo pasaje, pero sacada de contexto. Y ahí vamos a este versículo que es ley, este versículo del Salmo 119. No sé cuántos, no me conteste, una pregunta retórica, pero ¿cuántos leyeron el Salmo 119 entero? No me conteste. Algunos sí, otros no. Bueno, si no lo hizo, lo puede hacer. Y se va a dar cuenta que todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. No en vano es el capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 119, todo el Salmo habla de la ley de Dios. Amén. Es ahí en el versículo 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué lindo. Yo siempre digo, cuando vos vas en la ruta, vos necesitas la luz baja y la luz alta. Lo que se le llama en otros países luz de cruce, la luz baja, luz de distancia, luz de largo alcance, la alta. Cuando viene alguien de frente, ¿qué hacemos? Bajamos la alta para no encandilarlo. Pero cuando no hay nadie necesitamos la alta que nos proyecta qué puede haber adelante. Es muy importante en la noche poder usar las luces altas y ver qué hay más adelante. ¿Sí? La baja que nos ayuda a ver qué tengo inmediatamente y a los costados. Las luces bajas del vehículo se expanden más hacia los costados. Ver qué hay en la banquina. Y ahí vemos que por ahí sale un zorrito. ¿Nos ha pasado alguna vez que se ponen así medio aerodinámico y en vez de volverse para el otro lado, cruzan adelante del vehículo? Y tener que tocar el freno para que pase el zorrito, ¿no? Y que no hacer un desastre. Y yo siempre comparo, en nuestra vida necesitamos la baja y la alta. ¿La baja para qué? Porque yo necesito saber qué está pasando hoy, qué tengo que hacer hoy, tener campo visual, a ver si el enemigo me está acechando, a ver si no se me va a atravesar en el camino. Yo necesito ver el ámbito que me rodea, discernirlo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Pero también necesito la alta para ver qué es lo que se viene a futuro. Visión espiritual a futuro. Revelación de Dios para ver a futuro qué es lo que tengo que hacer. Los expertos en conducción dicen, cuando alguien va en una autopista, no debe estar mirando el vehículo de adelante, sino varios metros adelante, qué es lo que pasa por allá, para prevenir cualquier accidente. Porque el vehículo adelante lo ves con campo visual, no necesitas enfocarte ahí. Creo que generalmente que está aprendiendo a manejar comete el error de querer ver la trompa del auto. Es un error. Y ir pegado al volante, te llega a explotar el airbag, te saca por la luneta. Bueno. Prevenir. Y cuando la Biblia me dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor está alumbrándome mi entorno, me está alumbrando para lo que tengo que hacer hoy, para las decisiones y movimientos que tengo que hacer hoy, cuál es la voluntad de Dios ahora, en lo inmediato, pero dice, y lumbrera mi camino, es la luz alta. Te está enfocando hacia adelante y te está diciendo, si haces esto hoy, a futuro te va a ir así. O te está enfocando allá adelante y te está diciendo, cuidado que allá el diablo está con una tentación, está con una artimaña, pero te lo va enfocando con tiempo para que frenes. Dice la palabra del Señor que el avisado ve el mal. No es, yo soy un hombre de fe, ¡pum!, meto la pata en el hormiguero. No, no. José, ante la tentación, ¿qué hizo? Porque era de carne y hueso.
Muchos caen porque se creen invulnerables. Si somos conscientes, podés ser el hombre y la mujer más ungido del mundo, seguís siendo de carne y hueso. Seguís siendo un vaso de barro. Esa condición no cambia hasta que estemos con el Señor. Ahí ya no. Pero mientras estemos en la tierra somos vasos de barro. Si yo soy consciente que soy vulnerable en mi parte humana, altamente vulnerable, entonces le entrego el control al Señor y confío en Él y en su fuerza. Y muchas veces el Señor me ha librado de muchas cosas por justamente dudar de mis capacidades y confiar en las del Señor, y Él dijo, ok, yo te saco, ¡pum! Si yo hubiera confiado en las mías, no sé si estaría acá. Pero confiar en el Señor, apichonate ahí, escondete atrás del Señor. Y Él te va a guardar. Él sí es infalible. Por eso dice que con Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, de aquel que nos amó. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él merece la gloria. Amén. Y aquí en el Salmo 119, el versículo 160 nos da una clave fundamental para ser librados del engaño. Nos dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la justicia del Señor es eterna. Él no está determinando hoy algo que después va a decir, me equivoqué. No. Es eterno. La justicia de Dios, el obrar de Dios es eterno. Pero esta frase tenemos que remarcarla. La suma de tu palabra es verdad. De principio a fin. Todo junto, todo como un solo bloque. Entonces, cuando el diablo quiere agarrar un texto, lo saca de contexto, porque en contexto no te puede engañar, lo saca de contexto, y vos tenés guardado el contexto bíblico en tu corazón. Y alguno puede decir, pastor, yo no tengo tan buena memoria. No se preocupe. Mejor que las neuronas actúa el Espíritu Santo. Tampoco tengo una memoria privilegiada. Sin embargo, en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo trae a mi mente un versículo. A veces fue de una prédica que la escuché cuando era chico. De verdad. A veces fue de una prédica reciente o de una lectura en mi casa y el Señor usa ese versículo. Ajá, y me da una clave, ¿no? Una salida, me da fortaleza. Así que no te preocupes, lo que tenés que hacer, orar al Señor, siempre oración, nunca leas la Biblia solo con intelecto. Que el Espíritu Santo sea humilde y decirle, Señor, vos sos mi maestro. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y ahí está el maestro, está al lado tuyo en el momento que vos lo requieras y está en tu vida, no solo al lado tuyo, está en tu vida. Y te va a revelar. Si algo no lo entendiste hoy, insistí mañana, pasado un día, el Señor hace ping y te da la revelación. Pero vos, ¿qué haces? Guardás en el tesoro de tu corazón cosas buenas. ¿Qué mejor que la palabra del Señor? Guardás, estás guardando, lo estás recibiendo. Lo estás anhelando, estás amando la palabra. Y capaz que a las 2 horas se te olvidó, pero tu corazón lo guardó. Por eso dice que la Biblia es la espada del Espíritu, está en la vaina. Y cuando hay necesidad vos manoteás y la espada está ahí. Ahora, si el creyente no lee la Biblia, mete la mano, no hay nada, está vacía la vaina. Ah, no, yo solo me muevo por revelación de Dios, pero no lee la Biblia. Mire, quiero que me entienda, usted sabe bien cómo nosotros creemos, ¿no? Conforme a la palabra, no estamos en contra de los sueños, de las visiones, de las revelaciones, porque mientras el Espíritu Santo está actuando, esto sigue vigente, sigue sucediendo. Pero hay gente que solo quiere ver sueños, visiones, revelaciones, y que profetas le profeticen cosas, pero no abren la Biblia. Y el Señor dice, yo acá te estoy hablando todos los días, si querés. Es como el creyente que dice, pero Señor, si tu palabra dice tal y tal cosa, ¿y qué pasa en mi vida? Y el Señor te dice, sí, mi palabra lo dice, pero vos no lo hacés.
¿Por qué el pueblo cristiano no vive la realidad de la palabra? Estoy hablando en general, no estoy hablando de ustedes, no. Pero usted hace un análisis a nivel mundial porque hay creyentes que no la están viviendo, no la están poniendo por obra, o tienen pensamientos malos, o andan en murmuraciones. Y de Dios no se escapa nada ni nadie, no escapa un pensamiento, no escapa una palabra, no escapa algo que dijimos al Señor no le gustó. ¿Y eso qué hace? Traba la bendición, traba la bendición, traba la bendición, traba la bendición. Y cuando un creyente ve mucho tiempo su bendición trabada, a veces viene la frustración y entra el diablo con la envidia. ¿Y por qué a aquel le va bien? ¿Y por qué a aquel otro? ¿Y por qué a mí no? Y empieza la envidia. Y en vez de gozarse con el que se goza, llora porque está gozando. Qué triste que es eso. Ahí está. Todo está escrito, pero hay creyentes que no lo viven. Porque no le creen al Señor. Algunos dicen, sí, yo te creo, pero no lo haces, no le cree. Si yo creo que esto me da resultado, lo hago. Puede tardar, Dios puede probar tu paciencia, pero sé que tarde o temprano el Señor va a hacer la obra. Que el Señor nos ayude a vivir con una mente limpia. ¿A algún hermano le fue bien? Gozate, aunque a vos no te vaya bien, Dios quiere ver esas actitudes, gozate en el Señor. Y decir, algo está haciendo bien este hermano que le va bien. Y cuando veas a alguien que le va bien, nunca pienses que le va fácil, porque irte bien no es lo mismo que ser fácil. Al que le fue bien o le va bien, pagó precios, tuvo caídas, cometió errores, probó y le fue mal, se levantó e intentó de nuevo, se esforzó, fue fiel al Señor y llegó el momento de la bendición. ¿Por qué Pablo dice que tenemos que ver los buenos ejemplos que tenemos en la iglesia, en la congregación, los hermanos que conocemos? Vamos a aprender de lo bueno. Dios lo está bendiciendo, algo está haciendo que a Dios le gusta. ¿Qué será, no? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nos rendimos al Señor, cambiamos, dice la palabra del Señor, que tenemos que renovar nuestra acción, nuestra forma de accionar, de hablar, de actuar, de pensar, conforme a la renovación de nuestro entendimiento, porque tenemos la mente de Cristo. Un creyente que envidia a otro no tiene mente de Cristo, es mente satánica. La envidia es diabólica. Se siente frustrado porque a otro le va mal. Algo está mal. La palabra tiene todas las claves, pero hay que ponerla por obra. Y a veces no es solamente acciones, sino pensamientos, sentimientos. ¿Va a querer venir el diablo con algún pensamiento que no es de Dios? Claro que sí, a todos nos pasa. Y está ese dicho, ¿no? No podés evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero podés evitar que te hagan un nido en la cabeza. Cuando hay cambio de mentalidad, conforme a la renovación del entendimiento que produce el Espíritu Santo por la palabra, se empiezan a destrabar cosas en la vida. Se empiezan a destrabar. Y cuando se empiezan a destrabar cosas, la frustración se va. Ayúdanos, Señor. Tener ese corazón limpio que a Dios le agrade para que podamos vivir la bendición. ¿Qué es lo que más quiere el Padre? Que sus hijos sean bendecidos. ¿Qué es lo que más quiere el Padre? Pero algunos, no sé por qué fui para este lado, pero el Espíritu Santo habla y tenemos que escucharlo, ¿no? Hay gente que Dios no las puede prosperar porque se pierden. Y siempre Dios va a poner en primer lugar la salvación eterna, incluso por sobre la vida en la tierra. Incluso por sobre la vida. Hay gente que el Señor se la llevó porque Dios sabía que en el futuro se iba a perder. Y el Señor dijo, este es el momento, que está bien, lo llevo, lo salvo. No son todos los casos, por favor, no, entiéndame. Pero hay casos que Dios hace así. Y hay casos que Dios dice, como dice, creo que en Sofonías, si mal no recuerdo, dice, voy a mantener un pueblo pobre y humilde, pero que se refugie en mí, que me busque a mí.
Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que no tenga que ser, no tiene por qué ser nuestro caso. Es lindo ser como Abraham. Su corazón estaba puesto en Dios y Dios lo enriqueció más. Él salió bien económicamente, estaba muy bien cuando salió de Ur de los Caldeos. Él era rico, pero Dios le dio más. Job pasó una prueba, pero ¿qué una? Pasó todas las pruebas juntas, pero cuando el Señor lo restaura, le da el doble. ¿Y por qué le da el doble? Si él ya era rico antes, le podría haber dado lo que tenía. No, le dio el doble porque al Señor le place hacerlo así. Pero su corazón estaba preparado para la riqueza. Su corazón estaba preparado. Y no todos van a tener riqueza material, pero sí hay algo que está garantizado para todo el pueblo de Dios y es que no le falte el sustento, el abrigo y siempre algún plus el Señor te da. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso está garantizado. Por eso yo sé, por el Espíritu Santo y por su palabra, que el rico y Lázaro es una parábola, no es la realidad que está sucediendo en el cielo, en el infierno, no. Es una parábola del que estaba tirado, mendigando, y los perros lamían sus llagas, pero fue al cielo. Eso es una parábola para explicar que lo que salva es el Señor, la fe en Cristo y no las riquezas. Pero algunos dicen, no, eso es, Dios estaba mostrando lo que está sucediendo en el cielo. No. Porque la palabra me dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esto es una promesa que Dios la cumple. Dios la cumple. La palabra es poderosa y Dios es poderoso para cumplir su palabra. Problemas, mire, yo sé lo que es pasar hambre. Pero de verdad, hambre, no de no tener para una Coca-Cola, no, de no tener qué poner en la mesa. Dios nos hizo pasar por esas situaciones. Y se pueden pasar momentos de necesidad, pero son tiempos de prueba. No puede un creyente vivir y morir en la indigencia. Dios no lo va a permitir, porque ¿qué van a decir del padre si el padre es tan rico y sus hijos están así? ¿Qué opina usted? El padre quiere bendecir a sus hijos, pero a veces sus hijos se van de la casa de la bendición y viven peor que los jornaleros, cuando en la casa del padre hay abundancia de pan. El problema muchas veces no es el padre, son los hijos. Pero el padre no va a dejar que sus hijos que buscan de él, que son fieles, estén pasando toda la vida necesidad. Puede haber momentos, sí. Pero yo recuerdo, y esto quedó marcado en mi corazón, cuando no teníamos qué poner en la mesa y mi padre mencionaba este versículo. Él decía, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y una cosa es decirlo cuando la mesa está llena, pero cuando no hay nada, empezar a proclamar en fe algo que no está. No he visto justo desamparado, muchas veces lo he escuchado en mi casa. Nunca un reniego de Dios. Por favor, no reniegue de Dios nunca en su casa, porque eso va a tirar abajo a su familia. Los que quieren ganar a sus hijos, ganar a sus esposos, sean sabios, sean sabias. Cuidado con lo que decimos, podemos construir o destruir, porque esas cosas marcan. Y llegó el momento de la bendición, y llegó el momento donde algo que abundó era lo que menos había, que era pan. Porque Dios es fiel. Ese punto que era la necesidad máxima del Señor dice, ahora es lo que más te voy a dar. Pero hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Su palabra es real, es poderosa. La suma de sus dichos es verdad. Por eso si yo saco el rico y Lázaro de contexto, yo le puedo decir a usted, usted tiene que vivir en la miseria y conformarse, porque acá hay uno que estaba tirado en la miseria pero se salvó. No, eso está fuera de contexto. La palabra me dice que el justo, primero, vivirá por la fe. Vivirá en lo espiritual, pero vivirá también en su vida terrenal por la fe. Cuando Dios te deja sin recursos y Dios te abre una puerta y dice, esto te lo di, no porque podía, sino porque yo puedo hacerlo. Pero hay que tener esas experiencias. Hay que abrir la mente y abrir el corazón a la voz del Espíritu Santo. Si desechamos al que habla, perdemos.
Pero si aceptamos al que habla, vamos a vivir la gloria del Señor. Tarde o temprano vas a ver esa bendición que esperabas. Tarde o temprano Dios va a superar lo que esperabas. Lo va a superar. Conmigo, con mi familia, el Señor lo ha hecho. Cuando era soltero y ahora con mi familia, con mi esposa, con mi hija, Dios nos sigue demostrando su amor, sus cuidados, hasta en detalles pequeños. Mire, le voy a contar un testimonio chiquito que parece una pavada. Pero el último día que íbamos a estar en Londres, íbamos a salir a la madrugada y teníamos un desayuno en el hotel y dijimos, bueno, mañana no vamos a tener el desayuno, tenemos que salir muy temprano porque el aeropuerto está muy lejos de la ciudad y vamos a tener que comprar algo. Veníamos caminando, ¿no? Vamos a comprar algo para picar algo en el aeropuerto y estábamos planeando esa tarde, la última tarde, ir a una placita ahí en la esquina a tomar unos mates, que era una cosa muy loca porque era una plaza cementerio, un cementerio del siglo XVIII y era una plaza, pero estaba bueno, una experiencia muy linda. Y damos la vuelta a la esquina, escucha hermano, pues esto es Dios, y yo les dije el domingo, si usted es inteligente usted la va a casar. No es mi Dios actúa así para mí, usted embromece. No, ese Dios que yo tengo, ese Dios que me ha demostrado cosas que yo ni siquiera soñaba cuando era chiquito, yo soñaba comer y punto, se lo puede dar a usted también. Pero hay que ser fiel al Señor, hay que ser perseverante y hay que creerle al Señor. Nosotros siempre estamos dependiendo qué es lo que vas a hacer, Señor. Siempre estamos con esa expectativa. Algo Dios va a hacer, algo Dios nos va a sorprender. Estábamos hablando de eso, tenemos que comprar algunas cositas, dimos la vuelta a la esquina y al lado del hotel había una panadería y una masitería muy fina y en el momento que estamos pasando una chica sale de adentro con 2 bolsas de cartón, así esas bolsas de compras, las pone en la mucheta de la ventana del comercio y nos dice, free, lleven. Free, yes. Y entramos en la bolsa, había unos panes así, de esos panes de campo de masa madre, había rol de canela, había masa finas, había de todo. Era una abundancia que obviamente no nos pudimos llevar todo, hubiera sido angurrientos porque no íbamos a poder consumir todo. Pero sacamos, bueno, esto es para los mates que vamos a tomar ahora y esto es para desayunar mañana. Y era fresquito porque es lo del día y ya el otro día no lo venden. Entonces lo sacan para que los ingleses tienen esa mentalidad, que alguien lo aproveche. Lo hemos visto en muchas cosas. Una mentalidad muy buena. Y nos sorprendió que venían unas señoras inglesas, de verdad, unas gringas bien vestidas, con esos perfumes que los sentí. Y cuando vieron ¡ay, free! Tuk, tuk, se pusieron a hurgar y sacaron también. Y un muchacho que venía paró y sacó y todos se llevaron para comer. No tienen problema, decir, no, que van a decir que soy un ciruja, que está sacando. Pueden ser gente muy fina y son humildes en su forma de ser. Eso nos sorprendió también. Fue una sorpresa. Así que fue una abundancia. Mire, llevamos a la placita esa tarde, tomamos mate con cosas muy ricas. Al otro día teníamos para desayunar y estábamos arriba del avión y todavía nos quedaban más. Pero ese es Dios. Ese es Dios. ¿Qué le vas a hacer si Dios es así? Pero esas son pequeñas cosas, Dios hace cosas más grandes. Pero, a ver, yo creo que ustedes deben tener todos un testimonio y si no, lo van a tener pronto, de esos cuidados de Dios. De esos detalles donde Dios dice, aparte de tus necesidades, hasta a veces un anhelo, un sueño, que viste que hay cosas que decís, ¿qué le voy a pedir esto al Señor? ¿No te pasa? A mí me ha pasado y nos pasa por ahí. Me da hasta vergüenza pedirle esto al Señor. Y el Señor dice, ¿por qué? Y ni siquiera lo pediste y Él te lo da. ¿Mm? Dios es así y lo lindo es que es así con todos. Con todos. Hay que creerle. Bien. Todo concepto o enseñanza debe estar de acuerdo con todo el contexto bíblico y solo así podemos afirmar que es verdad. Vamos a segunda carta de Pedro.
capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así, y esto es clave, ¿no? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca puede un predicador, ni yo, ni nadie, pararse y decir, no, esto está mal, porque ahora Dios me mostró. Yo he escuchado barrabasadas por el estilo, y quizá alguno de ustedes también habrá escuchado por ahí, porque a mí Dios me mostró que ya no es más así, como dice. A ver, hay cosas que ya no son más así, que cambiaron, pero que Dios lo explicó, su Espíritu Santo lo reveló en el Nuevo Testamento, no es que está fuera de la Biblia esa revelación. Estudiamos hace poco de los cambios que hubo en el mundo espiritual cuando Cristo murió y resucitó, pero eso está acá en la palabra, está revelado. Hasta este tiempo esto fue así, luego Cristo llevó a los salvos que estaban en el Hades y se los llevó estaban en el seno de Abraham y se los llevó al paraíso. Está revelado en la palabra, pero si yo fuera de la palabra digo esto ya no es más así, ahí le doy permiso a que me arroje tomates. O que usted diga no, eso no es así. Así que la profecía, la revelación de Dios, no es de interpretación privada. ¿Vieron lo que dicen? Yo creo en Dios a mi manera. Como cantaba, creo, de Frank Sinatra, ¿no? No, pero el autor original, el que nunca se afeitaba, Frank Sinatra. Bueno. Algunos la casaron. No existe la mi manera. O bueno, yo he escuchado esto, cada uno interpreta la Biblia como puede o como quiere. No, la palabra no es de interpretación privada, porque ahí es donde salen las sectas. No es de interpretación privada, tiene que haber revelación del Espíritu Santo. Ahora, sí, lo que hace el Espíritu Santo, que nosotros lo hemos experimentado aquí, veíamos un significado de la palabra y de repente el Señor te empieza a revelar que abarca mucho más, pero nunca contradice lo antes revelado, ¿no? Nunca Dios se contradice. Dice, mire, el Espíritu Santo te dice, además de esto, ¿sabés que esto significa también todo esto? De repente, no sé, un ejemplo muy sencillo. En Apocalipsis donde dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y cuando empezamos a investigar, y lo hemos enseñado aquí, las tecnologías y los sistemas que existen para generar cataclismos, alterar el clima, alterar la ionosfera del planeta y demás, ahí el Espíritu Santo dice, viste que yo ya lo venía anunciando antes, hace miles de años. Los que destruyen la tierra. No es el que pone en marcha una motito y hoy estoy destruyendo la tierra. No, ese no es el problema. Son los que deliberadamente destruyen la tierra. Y además, ya lo hemos visto en la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, el problema del planeta y de la ecología, ya le cambiaron el nombre un montón de veces, ahora es cambio climático, un concepto más abarcativo, antes era calentamiento global, antes era efecto invernadero. De las farsas de este sistema, estoy hasta acá. El auto eléctrico no va a salvar el planeta. La energía eólica y los paneles solares tampoco. Yo no digo que uno contamine indiscriminadamente, no. Pero no ese es el problema de la tierra, es el pecado de la humanidad. El Espíritu Santo nos revela en su palabra que el planeta, la creación, reacciona al pecado del hombre. Así que no hay forma de salvar el planeta o la ecología. Más allá de que eso se está usando solo para poner impuestos y cobrar más caro esto y lo sustentable y todo eso, ya me da alergia cuando escucho sustentabilidad. Porque el sistema del anticristo y de la ONU
Todo lo tiene empaquetado en un paquete bonito. La solidaridad, el felistarismo, no la felicidad, felistarismo. ¿Mm? Que la huella de carbono, que esto, que lo otro. Todas patrañas. Hermanos, van a los congresos climatológicos en aviones privados, quemando toneladas y toneladas de combustible. ¿Por qué no van en bicicleta? Y dan el ejemplo. Bien, el problema es el pecado y el hombre quiere echarle la culpa a cualquier otra cosa. Por eso este planeta está destinado para el fuego. Bien, no es de interpretación privada. Cada vez que vamos a la palabra, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres revelar. Efesios capítulo 6, y ya vamos terminando, es un tema tan amplio, el tema de la palabra del Señor. Vamos a seguir el domingo, celebrando el mes de la Biblia y también el 13 aniversario de Radioactiva. Está cumpliendo en este mes 13 años la radio. Le damos gracias al Señor por su fidelidad. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego o las flechas incendiarias del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo, que es el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Sin palabra de Dios no hay fe. No hay fe. Gente que jamás agarra la Biblia y yo tengo fe. Parece la canción de Palito Ortega. Pero la fe fundamentada en Dios, sin palabra no hay fe. Y sin fe en la palabra de Dios el cristiano está indefenso porque no tiene escudo. Y la fe es nuestro escudo y la palabra es nuestra espada y la palabra es la que genera la fe. Entonces el diablo, una vez que siembra la duda, comienza a crecer la planta de la incredulidad. Y ahí usted va a ir con su mente y su corazón a la parábola del sembrador. Qué lindo que usted y el Señor lo ayude que siga así hasta el último día de su vida, pero yo creo que usted ya ha demostrado que usted es buena tierra. No es el camino, no son las piedras, ni son los espinos. ¿Se acuerdan, no? Lo que dice Jesús enseñó allí. Semillas que cayeron donde había poca profundidad, semillas que cayeron entre espinos y crecieron los espinos y la ahogaron, semillas que cayeron en el camino, vinieron las aves y la arrebataron, pero semillas que cayeron en buena tierra y no solo dieron fruto, sino al 100%. Yo creo que usted ya pasó, y aunque seguirá viniendo, pero yo creo que usted pasó por el que quiere venir a arrebatar la semilla del Evangelio y le viene a hablar mal o viene a querer desacreditar. Usted ya pasó por pruebas, por momentos donde no entendía por qué Dios permitía algo, ¿verdad? Usted pasó por el tiempo donde era nuevito y quizás la semillita estaba allá arriba, pero resulta que como era buena tierra, se profundizó y echó raíces. Y usted está aquí, siga así, solo mejorando cada vez más, ajustando lo que haya que ajustar, pero siga así, porque Dios lo ha llamado, porque usted es buena tierra. El lugar donde estamos es buena tierra, por eso las semillas dan fruto, pero usted es buena tierra también. Por eso la semilla que Dios puso en su corazón da fruto. Por eso usted le habla del Señor a la gente, por eso usted le habla del Señor a su familia, porque ya echó raíces el Evangelio. Usted sabe que el Evangelio es la verdad de Dios, que no es una religión más entre tantas, es la única verdad de Dios que ha sido revelada del cielo. Así que la planta de la incredulidad no tiene espacio en nuestros corazones. A veces viene la duda, nos quiere atacar en el nombre de Jesús, rechazamos por la palabra. El diablo lo tienta a Jesús y usa, ahí no tergiversó nada, usó los versículos tal cual eran, pero fuera de contexto. Pero el Señor, ¿con qué le respondió? Con la palabra. Tírate de acá, lo quería inducir al suicidio a Jesús. El caradura. Pues un caradura.
porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Pero ¿qué le contesta Jesús? También la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no me voy a acostar en las vías del tren para mostrarle a la gente que Dios puede librarme del tren. En realidad no pasa casi nunca, pero si pasara muy seguido, podría dormir una siesta entera. No, eso es tentar al Señor. Hay que ser sabios también, ¿no? Bueno, el contexto bíblico te enseña cómo actuar. Termino con esto, en una escena de una película, donde una niñita, era una película de ficción, era hija de Dios y nace también el hijo del diablo, que es el futuro anticristo y demás. Y entonces el hijo del diablo le dice a la chiquita, si realmente crees que tu padre te va a cuidar, y es algo parecido a la tentación de Jesús, le muestra una ventana y le dice, tírate de acá. Y la niña lo mira y le dice, tú primero. Sabiduría. El Señor nos tiene que dar sabiduría. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a estar de pie. Maravillosa es su palabra. Celebramos el tener libertad y poder tener nuestras Biblias. Vamos a agradecerle al Señor, porque ahí está la palabra disponible para nosotros. Está en nuestras manos. Cerca está de tu corazón, le dijo Dios a su pueblo. No está del otro lado del océano, no está lejos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Señor, que tu palabra siempre esté en nuestros corazones y en nuestras bocas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que pueda haber abundancia de tu palabra. Como dijo el apóstol, la palabra abunde en vuestros corazones. Señor, nos fortalece, nos alegra cuando estamos en angustia, en tristeza. Fortalece nuestra fe. Señor, salimos de este lugar edificados, gozosos, de poder juntos con mis hermanos, Señor, recordar tu fidelidad del pasado, del presente y del futuro, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias. No hay sombra de variación en ti, Señor. Lo que has escrito, lo que has revelado, así permanece por toda la eternidad. Nunca tuviste que corregir algo que dijiste, que hablaste. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Que juntos con mis hermanos podamos vivir prendidos de tu palabra, creyéndote a ti, aún en los momentos donde los cielos están nublados, donde no tenemos visión por la tormenta, como le pasó a los discípulos, pero poder verte a ti caminando sobre las aguas, por encima de las situaciones, por encima de aquello que nosotros quizás no podemos. Tú estás por encima de todo, por encima de los cielos y de la tierra. Tú eres grande, Señor. Queremos adorarte en esta noche, decirte gracias por tu fidelidad, gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados en las cosas serias, muy importantes, pero también tus cuidados y tus muestras de cariño y de amor en cosas pequeñitas, pero que para nosotros son tan grandes, Señor. Tan grandes, valoramos tanto tu amor, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, las veces que nosotros te hemos fallado, porque tú nunca nos fallaste. Si tú tuvieras que pagarnos, Señor, conforme a nuestro accionar, estaríamos perdidos. Es una realidad, es un hecho. Pero, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Oh, Señor, tu gracia, cada mañana nos levantamos y tus misericordias se renuevan y tú coronas el día con tus favores y misericordias. Y nosotros decimos, sí, Señor, es así. Aún en los días duros y difíciles podemos ver tu mano poderosa. Aún en tus silencios tú estás allí, sabemos que tú estás, que nunca nos abandonas. Señor, abraza con tu presencia a todo aquel que lo necesita. Hay tanta gente en el mundo que está quebrada, que está destruida, que creyeron que sin ti podían vivir la vida y muchos han descubierto de que no es así.
Atráelos hacia ti, Señor. Usa nuestras vidas, pon tu palabra en nuestras bocas para que podamos predicar el Evangelio, podamos contar nuestros testimonios, contar nuestras experiencias contigo, que es la predicación más poderosa que existe. Una sola cosa sé: yo antes era ciego y ahora veo. No se puede contra la evidencia de tu poder. No se puede negar tu mano extendida en favor de nuestras vidas. No se puede negar que tu palabra es realidad, Señor. La hemos experimentado y la seguimos experimentando cada día de nuestra existencia. Ayúdanos a vivir apegados a tu palabra. Cada día, aunque sea algo nuevo, vivirlo, experimentarlo, ponerlo por obra. Suelta tu bendición sobre la iglesia. Prepara el corazón de tu pueblo para la prosperidad. Prepara las mentes, Señor. Limpia, quita todo lo que no es tuyo. Limpia los terrenos, Señor, para que pueda haber buenos frutos. Tú quieres ver a tu pueblo bendecido. Nosotros como siervos tuyos queremos ver a tu pueblo bendecido en lo espiritual, en la salud, en la economía, en todas las cosas. Abre las puertas de bendición, de trabajo, de provisión, en un contexto donde todo el mundo se lamenta. Nosotros te damos la gloria y la honra, Señor, porque los cielos están abiertos. Hay ventanas abiertas en los cielos. Aún lo imposible es fácil para ti, Señor. Sana a los enfermos, levanta a los caídos, liberta a los que están atados, Señor, con adicciones, con vicios, malas costumbres. Corta toda cadena de años, de décadas, no importa. Señor, libera. Para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Seguiremos viendo la obra de tu Espíritu Santo. Derrama de tu gloria, de tu Espíritu sobre nuestras vidas y que el fruto del Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te amamos y decimos amén y amén. Gloria al Señor. Dale a Él otra ofrenda de aplausos, con gozo, con alegría. Eleva tu ofrenda para Él. Dale la gloria y la honra a este Dios que nos ama tanto, que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Salvador, nuestro Señor. Eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tu compañía, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay gozo en nuestros corazones. Amén. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermanos, si alguien quedó sin ofrendar, puede hacerlo con toda libertad. Si no, salúdense, tengan momentos de comunión juntos. Dios bendiga a todos los que están mirando por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, los que escuchan por radio. El Señor los bendiga grandemente. Amén.